Buenas tardes, mi nombre es Ivana Ponce de la sección 1M. El día de hoy junto con mis compañeros le vamos a hablar sobre el cuento. El cuento es una narración breve que puede estar basada en hechos reales o ficticios, con un grupo de personajes pequeños y un argumento relativamente sencillo. Esta puede ser transmitida por vía oral o escrita. Lo más tradicional es por vía oral. Los personajes suelen participar juntos en un argumento central. Un final impactante suele ser perfecto para este tipo de casos. Tiene como objetivo despertar la reacción emocional del lector. Se realiza mediante la intervención de un narrador y tiene como característica que es corto. Existen dos tipos de cuentos. El cuento popular. Este tiene una narración tradicional, se caracteriza porque coincide con la estructura, pero sus detalles son diferentes. En su mayoría de los casos los actores son desconocidos. Y el segundo es el cuento literario, que este es exclusivamente escrito y sus autores suelen ser conocidos. La estructura de un cuento se compone de tres partes. La introducción es la parte inicial de la historia donde se presentan los personajes y sus propósitos y sienta las bases para que el nudo tenga sentido. El nudo es la parte donde se ve el problema, se forma la trama y para dejarnos luego partir con el desenlace, que es donde se solucionan los problemas, convirtiéndose en el clímax de la historia y termina la narración en ese momento. El cuento presenta diferentes características que lo diferencian de otro tipo de género. Ficción. Argumental. Única línea argumental. Estructura central. Protagonista. Prosa y brevedad. Subgéneros. Se presenta el cuento de hadas, cuento fantástico, el cuento ciencia ficción, el cuento tipo fábula, animes, entre otros. Ha tenido una evolución de la literatura oral a la escrita. Por eso muchos escritores y críticos literarios se enfocan en las tres principales fases: fase oral, fase escrita y fase escrita por segunda vez. La fase oral fue la que dio inicio, mas no se supo cuándo inició. Buenos días, mi nombre es César y les voy a exponer sobre las dos fases de la fase escrita. La fase escrita, tomando en cuenta que venimos de la escucha de la pastoral, la fase escrita surge por la necesidad de inmortalizar y preservar los cuentos que se decían en ese entonces, que hasta este momento no era más que simple boca a boca. Se dice que surge esta fase alrededor del 1050 a.C. y surgen los primeros manuscritos de los griegos que escribieron el libro mágico y las escrituras de las pirámides. Más adelante, en el 1150 a.C., llega el Evangelio según Lucas, que da paso a la Biblia y al Antiguo y el Nuevo Testamento. Catedráticamente se dice que la fase que escribe tuvo dos tiempos, que uno fue el que acaba de mencionar y el segundo que vino a ser el cambio que tuvo a lo largo del tiempo con las diferentes culturas y el avance tecnológico que hubo a lo largo del tiempo. Pero se dice que empezó en el siglo XIV. Entre los cuentistas que pudieron ser destacables en la segunda fase fueron Giovanni Boccaccio, que escribió el Decameron, que fue una pieza clásica porque marcó el antes y el después de cómo se escribían los cuentos, marcando así la estructura básica del cuento a la como la conocemos hoy en día. Otros serían los hermanos Grimm, que son conocidos por crear obras que han sido parte de en la cultura popular hasta hoy día, como son La Caperucita Roja, Blancanieves y los Siete Enanos, Rapunzel, El Gigante sin Cabeza sobre el 1820, y los datos varían sobre qué fecha fue cada cuento por las diferentes adaptaciones. Buenas tardes, profesora, soy Pablo Signorello del 1M y le voy a explicar la biografía de el artista Carlos Cruz. Entre sus obras más populares está La inestabilidad en el plano o La construcción de blanco y negro y rojo. También encontramos el Couleur adjectif, que se pronunciaría así en francés, y también Fisocromía.
que se pronunciaría Physiognomiu. El artista franco-venezolano Carlos Cruz vivió y trabajó en París en 1960, considerado uno de los mayores protagonistas del arte óptico y el arte cinético. Este nació en Caracas en el año 1923 y falleció en París en el año 2019.